les damos la bienvenida a este nuevo encuentro virtual de Asempio. Ustedes saben que Asempio es una asociación civil sin fines de lucro y tenemos 3 programas con los que estamos llegando a nuestros socios y no socios, que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en nuestros 10 años que hemos cumplido en este 2020, han sido lo que más necesitaban emprendedores y empresarios pymes. El primero fue el de capacitaciones, el segundo fue el de networking o rondas de negocios, intercambio, vinculación empresaria. El tercero, que empezamos y tuvimos que postergarlo por el tema que ha sucedido a nivel global, se sigue llamando turismo empresarial y consiste en hacer el networking en distintas locaciones para mezclar los negocios y el placer. Después de la ronda, hacemos un recorrido, un tour, tenemos los espacios para conocer esta hermosa Argentina. Por eso mezclamos también el turismo dentro de lo que es los objetivos de Asempio. Quiero presentar a Nayaf, que es nuestra directora de ceremonial. Ahí está, ahí la veo. Anita, ¿saludás? Ana, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro. Y hoy le cedo la palabra en la presentación de Juan Carlos Balda, a Isidro Odilon. Adelante, Isidro. Gracias, Ana. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo todos? ¿O están pudiendo ver? Perfecto. Buenísimo. Bueno, el doctor Juan Carlos Balda, licenciado en Administración de Empresas, doctor en Ciencias de la Administración, posgrado en Control de Gestión, conferencista internacional y consultor, capacitador especializado en pequeña y mediana empresa con más de 30 años de experiencia en el gerenciamiento y dirección de pymes, profesor titular de la materia de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa, profesor a cargo de las cátedras de Principios de Administración y Administración Estratégica y Organización y Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Premio al Desempeño Docente, Universidad de Belgrano, año 2014, distinción a los proyectos innovadores, Universidad de Belgrano, año 2017, autor de trabajos y ha dictado conferencias en México, Perú, Cuba, Bolivia y Colombia sobre su especialidad, así como en distintas cámaras empresarias y universidades nacionales, integrante de los equipos de capacitación del Instituto PYME del Banco Ciudad, Cámara Argentina de la Construcción, Universidad Tecnológica Nacional y Asempio, Asociación de Empresarios Pymes, Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros. He sido invitado en 2 ocasiones para disertar en la Comisión Nacional de Comercio de la Ciudad de México y por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, México. Ha dictado conferencias en universidades de Puebla, Ciudad de México y Chiapas, orador en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor 2017 y 2018, celebrada en la Ciudad de México, organizador, coordinador de las Jornadas Nacionales de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad de Belgrano, años 2016 al 2020 inclusive, integrante del Comité Académico Universitario de la Universidad de Belgrano, experto PYME senior designado por el Ministerio de Producción de la Nación, creador y responsable del blog Grandes Pymes con más de 70 millones de visitas. Y tengo que agregar una gran persona, atenta, solidario y generoso con todo su expertise y conocimiento que hoy nos trae para compartir en este espacio. Juan Carlos, este es tu espacio. Muchísimas gracias, Isidro. Muy generoso con tus palabras. Realmente para mí es un honor y un gusto volver a estar compartiendo con ustedes una actividad después de un tiempo. Recordábamos con Liliana hace un rato que la persona que me acercó a Asempio
fue Beatriz, que desde donde esté, hoy seguramente está con su Wi-Fi conectada con nosotros y acompañándonos también. Para mí es una inmensa, inmensa alegría, como les dije antes, estar con ustedes. Y quizás lo único que siempre suelo comentar cuando me hacen una presentación como la que hizo Isidro, es que lo único que falta es decir que soy hijo de un empresario de pequeña y mediana empresa. Yo me crié, nací y crecí en una pyme. Tengo ADN pyme, eso es lo que me gusta decir. Entonces, he trabajado toda mi vida buscando cómo ayudar al empresario, no solamente a mejorar su calidad de gestión y sus resultados, sino fundamentalmente su calidad de vida. Ese es el foco con el que yo siempre me suelo manejar. Por eso voy a compartir pantalla como para empezar ya ahora sí la presentación de manera formal. A ver, quiero ver si hay alguien que esté intentando entrar. Creo que no. Ahí se debe estar viendo. ¿No es así? Ustedes me dicen si se ve bien. Se ve perfecto. Ok. El tema de hoy que consensuamos con Liliana e Isidro tiene que ver con este título, ¿no es cierto? Pymes 2021, cómo volver a ponerse de pie. Y cuando hablamos del 2021, por supuesto, no podemos hacerlo sin empezar con esto. No nos vamos a olvidar nunca del 2020. Un año que nos sacudió todas las comodidades, todo la zona de confort. Cuando creíamos que teníamos todo aprendido y todo controlado y que íbamos a presentarnos al examen y nos íbamos a probar tranquilos, la vida nos cambió las preguntas y nos cambió las reglas de juego de una manera totalmente drástica de un día para el otro. ¿Quién de nosotros iba a pensar cuando brindamos hace un año aproximadamente por un 2020 próspero, que íbamos a pasar 6 meses en casa, que no íbamos a poder ver a la familia, que no íbamos a poder abrazarnos, que no íbamos a poder compartir la posibilidad de ir a un cine o a la facultad o a la universidad a dar clases? Realmente nos cambió y nos dio una cachetada tremenda para poder ayudarnos a reacomodarnos. Durante todo este año nos pasamos meses y meses leyendo cosas que tenían que ver con situaciones como estas, ¿no es cierto? Empresas piden asistencia más directa del Estado, se arman planes antiquiebras, hay una pandemia laboral, 6 de cada 10 pymes no pueden pagar sus cuentas, las empresas piden una asistencia más directa del Estado para pasar la cuarentena extendida, y por supuesto nuestros amigos de Crónica con sus imágenes claras y contundentes que dicen en letra catástrofe, las pymes no dan más. Evidentemente, yo les pido, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si fuese tan amable de cerrarlo porque hay un ruidito que creo que afecta a la charla. Así que les pido por favor si pueden cerrar el micrófono. Entonces, yo les decía que en este contexto me hizo acordar a una experiencia que yo había tenido allá por el 2001 con un amigo que también es consultor y que lo llamaron para dar una charla para empresarios, para poder explicar la realidad y qué hacer frente a la crisis. Él comenzó su charla con el auditorio lleno y a un costado de los asientos había unas mesas con unos folletos. Antes de empezar a hablar, invitó a los asistentes a que se acercasen a las mesas, tomasen un folleto, porque había información que le iba a ser útil para la charla. Por supuesto, como suele pasar en todos lados, estuvieron los ansiosos que se levantaron rápido, agarraron el folleto y se sentaron, y estuvieron los remolones que dijeron, bueno, que vayan todos y después voy yo.
Estos últimos, cuando fueron y llegaron a la mesa, se encontraron que no había más folletos. Entonces fueron a ver a mi amigo y les dijo: profesor, hay un problema, no hay más folletos, nos tiene que conseguir otros porque si no, no vamos a poder seguir la charla. Y mi amigo lo miró a estas personas y les dijo: esa es la primera consigna que vamos a tener presente en la charla. En realidad, el presente no alcanza para todos. Y a partir de ahí vamos a tener que empezar a gestionar y a manejar nuestras empresas sabiendo que estamos en un contexto restrictivo. Los que son más rápidos, los ágiles, los más atentos, llegaron primero y tuvieron su folleto. Aquellos que creían que tenían asegurado el folleto por el solo hecho de estar sentados y presentes en la sala, se quedaron sin elementos para poder llevar adelante su actividad. Por eso, cuando hablamos de pymes y de sus dificultades, el problema, yo digo, que no es la pandemia. La pandemia fue algo crítico, pero no está ahí la raíz del problema. Para mí, es lo endémico de la situación de criminalidad en la que vivimos con nuestras pymes. O sea, el hecho de que estamos permanentemente saltando de un charco al otro para poder seguir adelante. La pandemia lo que hizo, como mucho, fue algo más o menos así, ¿no es cierto? Fue retirar las aguas y dejar que las piedras que siempre estuvieron. Lo que pasa es que mientras el agua tapaba las piedras, mientras el nivel de facturación nos permitía cubrir nuestros problemas y nuestras ineficiencias, evidentemente nadie veía las piedras ni los problemas. Cuando el agua se retira, ahí nos enfrentamos con la realidad. El problema básico que tenemos en este momento para plantarnos cómo ponernos de pie el año que viene ahora, dentro de unos días. Y para eso, básicamente, yo siempre digo que hay dos opciones. Podemos seguir considerándonos víctimas y nos ponemos de acuerdo y una vez por mes nos reunimos y hacemos catarsis y nos quejamos del gobierno, de los sindicatos, de la política, de la inflación, del dólar, y vamos a casa sintiéndonos más aliviados porque los problemas no son solamente nuestros, sino que son de todos, o podemos constituirnos en un motor de cambio. Un motor de cambio implica entender que si bien el presente no va a alcanzar para todos, va a alcanzar para los que hagan las cosas mejor. Y no hay ningún motivo para que nosotros no estemos en este grupo, salvo que nosotros decidamos no estar. Por lo tanto, me gusta siempre recurrir a esta frase de Mahatma Gandhi que decía: nuestro futuro depende de lo que hagamos en el presente. El resultado que vamos a poder cosechar el año que viene y de ahí en adelante va a depender de lo que hagamos hoy mismo, de cómo nos estemos preparando hoy para eso, de las medidas que tomemos hoy para anticiparnos a los problemas y para poder surfear mejor cualquier tipo de criticidad. Robert Kiyosaki dijo también: tenés que ser inteligente, los días fáciles se acabaron. Evidentemente que en la Argentina nos digan los días fáciles, yo no tengo memoria de cuándo fue la última vez que hubo algún día fácil, ¿no? Pero el problema está que somos campeones en complicarla todos los días, por lo tanto, algún día más fácil hubo. De hecho, los problemas que teníamos el 20 de febrero, vistos hoy, después de 6 meses de cuarentena, parecían relativos, se minimizaron. Entonces, a partir de ahí, tenemos que replantearnos, básicamente, cómo vamos a seguir adelante. Y ese replanteo implica entender que no estamos en un entorno de negocios normal. Por lo tanto, hay que dejar de lado la forma habitual de hacer negocios. ¿Qué significa esto?
La gran mayoría de los libros de los cuales nos nutrimos nos hablan de una realidad que ya no existe. Las universidades, en su inmensa mayoría, todavía forman a los profesionales para un contexto económico que no contempla el COVID-19, que no contempla lo que pueda venir adelante. Porque la vida ya nos demostró que tiene la capacidad y la creatividad inagotable de poder sorprendernos momento a momento. Lo único que nosotros podemos tener como capacidad para seguir adelante es la resiliencia y la flexibilidad que, como decía Ana hoy, antes de comenzar, tenemos que ser como el junco, ¿no es cierto? Que nos podemos doblar, pero no nos quebramos. Desde ese punto de vista, hay una realidad. Nada volverá a ser igual. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que nos condujo al éxito en el pasado no necesariamente nos va a llevar al éxito en el futuro. Esto significa que hay muchas cosas que se implementaron este año, que hemos implementado este año a golpes y a tropezones, como pudimos, y que lamentablemente o afortunadamente no van a perderse. Ya nos acostumbramos a lo virtual, ya nos acostumbramos a la inmediatez de hacer un pedido y recibirlo en casa al momento. Ya nos acostumbramos a estar online en cualquier momento, ya nos acostumbramos a trabajar desde casa. Entonces, hay cosas que no van a regresar a lo presencial. Probablemente algunas sí, pero no todas. Por lo tanto, pensar que lo que nos permitió ser exitosos en el pasado, vamos a poder volverlo a aplicar a partir del 1 de enero del 2021 o del día que tengamos la vacuna, es muy relativo. Es muy relativo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la verdadera naturaleza de las crisis. Y en este caso, yo iría más allá de los tiempos críticos, porque una crisis puede ser puntual y puede estar acotada. Nosotros, el mundo vive tiempos, es decir, pasamos de crisis en crisis de una manera permanente. Lo importante es que nosotros comprendamos que la crisis no es un periodo donde todos se hunden. Una crisis no es el apocalipsis, no es el momento en que a todos nos va mal. La crisis es básicamente un periodo donde cambian mucho las posiciones, donde hay empresas o hay sectores que a lo mejor venían castigados y como consecuencia de cambios en el contexto se ven favorecidos. O hay otras que creían que tenían la vaca atada por ser grandes y por estar posicionados, y de golpe tuvieron que cerrar las puertas. La capacidad que nosotros tengamos de reaccionar frente a estos momentos de cambio es lo que va a definir nuestro futuro. Ustedes fíjense, si no, la capacidad de los empresarios pymes de pivotear rápidamente y empezar a fabricar barbijos, fabricar sábanas, cambiar la forma de relacionarse con el cliente, y lo que le costó, por ejemplo, a una empresa multinacional o a una corporación como Airbnb, hacerse cargo y hacerse frente de esta realidad. Realmente las velocidades de respuesta y las posibilidades de respuesta son muy distintas. Incluso aquellas empresas que están en los sectores beneficiados, hay empresas que les fue bien, muy bien, mal o regular. Y hay empresas que estuvieron en sectores muy castigados, que tuvieron la capacidad de reinventarse y pudieron de alguna forma surfear la crisis de una manera más o menos pasable y admitible. Por lo tanto, hay mucho que entender de lo que implica vivir en un periodo crítico y en un tiempo crítico. Y tenemos que aceptar que los tiempos van a ser así de ahora en más.
Quizás ahora por un tema sanitario, quizás mañana por un tema tecnológico, quizás después por un tema medioambiental, pero la posibilidad de que vivamos en crisis continua, la tenemos que incorporar dentro de nuestros criterios de gestión del negocio y de nuestra propia vida, por supuesto. Por lo tanto, el primer paso es cómo ponerse de pie hoy en día, con todo lo que nos pasó. Y considero, de acuerdo a mi experiencia y a lo que suelo hablar con mis clientes, que básicamente para ponerse de pie hay que focalizarse en 3 ámbitos muy específicos. Primero, en entender el mercado. Es decir, en tener muy en claro quiénes son nuestros clientes, qué compran nuestros clientes, por qué nos eligen a nosotros, cuáles son sus necesidades, dónde están, cómo cambiaron su hábito de compra, qué es lo que buscan en el producto o en el servicio que nosotros les podemos ofrecer. El ámbito tiene que ver con el contexto. Cómo nos manejamos dentro de una realidad un poco más amplia a nivel país y a nivel región. Obviamente que el contexto argentino no es el contexto de Perú, de México, de Colombia, de España o de Estados Unidos o de Canadá. Pero nosotros tenemos experiencia en manejarnos en este contexto. Quizás parezca una tontería lo que yo les voy a decir, pero quizás nos costaría manejarnos en un contexto mucho más ordenado y previsible. Nuestros genes, nuestros ADN ya están adecuados a esta realidad. Es como cuando uno viaja y es mucho más fácil que los gérmenes del lugar donde uno va lo afecten porque el organismo no está preparado para combatirlo, ¿no es cierto? Entonces sabemos cómo movernos en contextos inflacionarios, sabemos cómo movernos en contextos de tasas de cambio de valores de dólar muy altos, sabemos cómo movernos con crédito, sabemos cómo movernos sin crédito, sabemos cómo negociar con los delegados, con los sindicatos. Entonces, ese es el segundo paso. Y el tercero es cómo gestionar eficientemente nuestros negocios, nuestras empresas. O sea, cómo gestionar los recursos económicos, pero también cómo gestionar los recursos humanos, cómo gestionar la tecnología, cómo crear una propuesta de valor que sea adecuada a lo que está buscando nuestro cliente y que sea adaptada a las realidades de nuestro contexto. Si nosotros logramos trabajar interactuando con estos 3 sectores o con estos 3 espacios, vamos a tener muchas más posibilidades de tener un 2021 realmente mucho más exitoso. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que realmente la sustentabilidad de nuestros negocios depende de la satisfacción del cliente. El crecimiento, la rentabilidad, el posicionamiento, depende del cliente. No depende de lo que nosotros creemos que está bien, depende de lo que el cliente considera que está bien, porque si no lo considera así, no paga, y si no paga, no vendemos, y si no vendemos, no hay empresa. Por lo tanto, el foco inicial nuestro para ponernos de pie pasa por centrar toda nuestra atención, primero y principal, en este señor que nos paga el sueldo todos los días y todos los meses de nuestra vida. Ese que nos dice, ustedes tienen futuro o ustedes son parte del pasado. ¿Y cómo lo dice? Comprando, volviendo a comprar, recomendándonos a sus amigos. Ese es el punto que tenemos que tener como norte y como faro en todo momento. Y tener en cuenta que hoy en día la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente y de concretar las nuevas ideas son los factores de éxito y de diferenciación más importantes que podemos tener. Es decir, dijimos antes, entender la necesidad del cliente y tener la capacidad de
rápidamente concretar esa necesidad en un bien, ya sea un producto o un servicio, acorde a esas necesidades. Si logramos hacer eso, tenemos la mitad del partido ganado. Y no se necesita un gran respaldo financiero para eso. No es que se necesita tener una billetera grande, como decimos siempre, para lograr este efecto. Y les voy a dar 2 ejemplos. Creo que todos los vemos por televisión, ¿no es cierto? Este rodillo que se usa vertiendo la pintura en el interior, porque alguien se dio cuenta que cada vez que nosotros vamos a pintar una pared, la pared, el piso, pintamos las camisas, nos pintamos el pelo, pintamos los vidrios de la casa, y algo manchamos la pared. Evidentemente, alguien le preguntó a eso y pensó, ¿de qué manera yo puedo hacer algo para que la gente no se manche y no manche todo el ambiente? Se puso a analizar el problema y encontró una solución. La solución es un rodillo donde la pintura va adentro y no va afuera. La persona que hizo esto descubrió la pólvora, hizo un curso de física nuclear, es ingeniero de la NASA. No, simplemente tuvo la capacidad de estar atento y de buscar una solución. Una solución que además tiene que ser factible y tiene que ser económicamente accesible al perfil del cliente que él quería ayudar. Otro ejemplo, el palito de la selfie. La persona que patentó el palito de la selfie, creo que no debe tener problemas económicos, ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus tataranietos, ni los chornos directamente, ¿no es cierto? Y tampoco es un invento estrafalario, ni es una disrupción tecnológica. Es entender que la gente, nosotros, cuando estamos solos, también queremos tener fotos y queremos sacarnos fotos y guardar los recuerdos. Y necesitábamos algo como para tener una distancia y sacar la foto con el marco de atrás y que permitiese apretar un obturador. Los viejos fotógrafos de las plazas tenían la cámara sobre trípode y tenían, ¿se acuerdan? Un cablecito y apretaban un percutor y sacaban la foto. Nadie inventó nada nuevo, pero lo adaptaron a las necesidades del cliente de hoy. Y eso generó un éxito realmente sin precedentes. E insisto, no tiene que ver con la capacidad financiera. Yo les podría decir que hay gente que se volvió millonaria juntando las pelotitas de golf de un lago, en un campo de golf, y vendiéndolas nuevamente al club de golf. Hay gente que se hizo millonario poniendo o comprando una casilla postal en el Polo Norte y mandando desde ahí cartas a los chicos enviadas como si fuese Papá Noel. O sea, no hay que... La disrupción, la innovación, no pasa por la tecnología. Pasa por satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una forma que los demás no lo hicieron. Entender que Rappi o Globo o Uber eran el medio de tener una flota de distribución sin gasto fijo es innovación. Entender que un cliente me puede hacer un pedido hoy y entregárselo hoy mismo vía Mercado Libre es innovación. Entender que podemos dar charlas y clases por computadora y que no tenemos que estar esperando a poder movilizarnos físicamente es innovación. Entonces, eso no requiere plata, eso requiere capacidad de entender y decisión para accionar. Por lo tanto, en un contexto así, ¿cuál creen ustedes que son las ventajas competitivas que tienen nuestras empresas? Y fundamentalmente nuestras pymes. Y yo creo que hay una que es básica, que es la actitud. Nuevamente, Kiyosaki lo refleja en una frase que para mí es
terriblemente importante. Y dice así: el problema de este mundo es que no hay suficientes solucionadores de problemas. Por lo tanto, si te conviertes en un solucionador de problemas, te vas a hacer rico. Los problemas son las necesidades de nuestros clientes. Cuando nuestros clientes tienen una necesidad, tienen que satisfacerla. Lograr satisfacerla es un problema para ellos. Si nosotros nos posicionamos en su mente como aquellas personas que estamos mejor capacitados para resolverle ese problema, para darle nuestro producto, para darle nuestro servicio, si logramos que cada vez que tenga una necesidad determinada piensen en nosotros, estamos generando un lazo de lealtad, un lazo de fidelidad que realmente es muy importante. Si además somos capaces de tener una calidad constante, un precio que no está alejado de sus posibilidades, un cumplimiento de los compromisos que asumimos, una atención al cliente donde el cliente se sienta escuchado, valorado, un servicio para acompañar al cliente después que nos compró. Es decir, si logramos eso, que en realidad, insisto, tiene mucho más que ver con nuestra forma de hacer negocios, con nuestra cultura empresaria, que con recursos que se compran, vamos a estar en condiciones de tener clientes y de constituirnos en solucionadores de problemas. Y cuando uno se constituye en solucionador de problemas, no solamente tiene clientes leales, tiene clientes que están dispuestos a pagar un poco más por recibir la calidad de servicio o de producto que estamos dispuestos a darle, porque saben que con nosotros no van a tener problema y vamos a estar disponibles cuando nos necesitan. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, con una pregunta que puede ser un poco obvia, ¿no? ¿Conocemos realmente cuál es nuestro negocio? Y yo sé que cuando pregunto esto hay mucha gente que me dice, sí, Juan Carlos, yo vendo relojes, yo vendo vasos, yo soy profesor, yo enseño, yo saco fotos, soy fotógrafo, yo hago sillas, y yo vendo seguros. Y el error fundamental que normalmente tenemos en nuestras empresas es que nosotros confundimos el negocio con lo que nosotros hacemos o vendemos. El negocio tiene que ver con la necesidad que estamos satisfaciendo, no con el producto físico o el servicio. Equivocarnos en eso equivale a que nos pase en nuestra escala lo mismo que le pasó a Kodak en su momento. Kodak creyó que vendía rollos de fotos. Blockbuster creyó que alquilaba películas. Kodak tenía el 85% del mercado mundial de los rollos de fotos y pensó que sus competidores eran Agfa y Fuji, es decir, aquellos que vendían rollos de fotos. Blockbuster pensó que sus competidores eran los Videoclubs, que hacían lo mismo que hacían ellos, pero más chiquito. En esas condiciones se consideraron a salvo y afuera de la competencia. Nunca se dieron cuenta que estaban en el negocio de los recuerdos, en el caso de Kodak, y en el negocio de los entretenimientos, en el caso de Blockbuster, y de la comodidad. Cuando alguien descubrió cómo sacar fotos, cómo guardar recuerdos con una tecnología distinta y más eficiente, Kodak desapareció. Cuando alguien descubrió cómo atender al cliente para que en su casa reciba la película sin tener que reservarla, sin tener que ir a buscarla, sin tener que devolverla, Blockbuster desapareció. Entonces, comencemos por entender cuál es nuestro negocio. Nuestro negocio es la necesidad que nosotros le satisfacemos a nuestros clientes. Y la persona que mejor lo definió fue Richard Branson. Richard Branson, el fundador de las empresas Virgin,
lo definió de esta manera, fíjense, un negocio es simplemente una idea para mejorar la vida de otras personas. Un negocio sirve y existe en la medida de que logremos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Si no, no existe. Nadie nos va a comprar algo simplemente porque es lindo. Lo compran porque tienen ganas de tener un adorno determinado, tienen ganas de leer un libro determinado, tienen ganas de mirar una historia determinada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa otra persona, nuestro cliente, ese es el foco que tenemos que tener para poder lograr ponernos de pie. Él nos va a mostrar el camino. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos a qué es lo que nos va pidiendo, a cómo va cambiando. Estos últimos tiempos el cliente cambió muchísimo. El cliente ya no depende de nosotros para conocer el producto. El cliente ya no nos viene a visitar. Hoy en día el cliente nos compra y antes de comprar nos sabe absolutamente todo sobre la empresa y sobre el producto. Nos compra y se entera a través de los comentarios en internet. ¿Quién hoy en día se va de viaje y solamente alquila un hotel por lo que dice la propaganda del hotel? ¿No es más importante saber, por ejemplo, la experiencia de los visitantes anteriores que nos van a decir si está en una zona peligrosa o no, si los aire acondicionados funcionan o no, si el personal que atiende el hotel tiene buena onda o no? Es mucho más importante. Además, los clientes vienen hoy en día y saben todos nuestros productos, porque se enteran, ¿no es cierto?, a través de los tutoriales de YouTube, cómo usarlos. No solamente escuchan la palabra de los clientes anteriores, sino que además hay gente que les explica cómo usarlos. Cosas que hasta ahora veníamos haciendo nosotros solos. Los recibíamos al cliente y le explicábamos. Hoy en día saben todo. Entonces, el cliente hoy es mucho más exigente. Muchísimo más exigente que antes. Por lo tanto, debemos aprender que definir el negocio para nosotros implica, además, decidir qué necesidades y de qué clientes se van a satisfacer. ¿Cuáles son los clientes que deberían estar dentro de mi foco de negocio? ¿Cuáles son los que están dentro del círculo rojo que ven ahí? Básicamente aquellos que tienen valores similares a los míos. Si nosotros somos una empresa que nos caracterizamos por la calidad, por el servicio, por la diferenciación, debemos buscar clientes que valoren esas cosas. Los clientes que están fuera del círculo rojo son los que normalmente compran por precio. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos que nos compren, vamos a tener que hacer un descuento. Y ese descuento va a lograr que ese cliente entre al círculo. Mientras ningún otro competidor nuestro le ofrezca un producto aún de menor calidad a un precio más barato. Si eso ocurre, el cliente le va a comprar a otro, y el esfuerzo que hicimos nosotros, con nuestro descuento, con nuestra seducción, se pierde. Hay clientes para nuestras empresas y hay clientes que no. Y debemos aprender a tomar este tipo de decisiones también. Yo sé que a veces vivimos en contextos y en momentos donde cada peso que entra en la caja es realmente importante. Y cuando hay un problema de subsistencia, uno tiene que ser mucho más elástico para comprender la realidad. Pero principalmente tenemos que, en condiciones normales, y normales entre comillas, en condiciones de éxito, de búsqueda de éxito, tenemos que entender que hay clientes que vamos a tener que dejar insatisfechos. No estoy dispuesto a regalar rentabilidad para tener una persona que el día de mañana me va a cambiar por un peso de diferencia en el precio de mi artículo. Lamentablemente no. ¿Saben por qué? Porque ese peso
sale de nuestro margen, de nuestro bolsillo. Es fácil hacer un descuento en un momento determinado, porque incluso cuando lo vemos reflejado en la contabilidad, muchas veces ni siquiera vemos el descuento, vemos el precio final ya neteado del descuento. Ahora, cuando nosotros empezamos a sumar todo lo que estamos invirtiendo, evidentemente nos damos cuenta que ahí hay mucha plata que se nos va del bolsillo y que la necesitamos. Por ende, tenemos que entender que, como dice Jack Ma, el fundador de AliExpress, las fundaciones están, las oportunidades están ahí, justo donde los demás no las ven. Todos tenemos enfrente nuestro el mismo contexto. No todos reaccionamos igual. No todos vemos los problemas como oportunidades. No todos, ante la oportunidad, tomamos la decisión de desarrollar un producto o un servicio que capitalice esa oportunidad. Algunos decimos, bueno, sí, está bien, es una oportunidad, pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Importa capitalizarla, porque a lo mejor si la capitalizamos bien, cambiamos las reglas de juego del negocio. Y a partir de ahí, la oportunidad no es coyuntural, es estructural. Queda para siempre como una ventaja, como una fortaleza. Y en este momento de grandes cambios, probablemente más que nunca, la experiencia es relativa. En momentos donde los cambios son tan profundos y tan rápidos, estar atado al pasado tiene un valor que no es tan determinante como en un contexto como teníamos hace 20 o 30 años, donde la velocidad del cambio era menor. Hoy en día, lo escuchamos en muchísimas charlas y oportunidades, tenemos que aprender a desaprender rápido. Y ese aprender a desaprender implica que tenemos que renovar las experiencias. Las experiencias viejas no son aplicables a los problemas nuevos o a las oportunidades nuevas. Por lo menos no nos van a dar el mismo resultado. Y tenemos que entender que nosotros, cualquiera sea el producto que comercializamos, no vendemos productos, vendemos soluciones, vendemos experiencia de uso de los productos o de los servicios que nosotros brindamos a nuestros clientes. Por lo tanto, además, si queremos poder ponernos de pie y ser exitosos, debemos saber venderlos. Y eso es un tema que muchas veces lo dejamos medio de lado, ¿no es cierto? Yo les voy a dar un ejemplo muy, muy simple que se aplica mucho, o que se aplicó mucho durante este año. Es, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes por un barbijo? Por un tapabocas. Evidentemente, el precio que estábamos dispuestos a pagar el 23-24 de marzo, cuando todo esto empezó, era alto. ¿Por qué? Porque no había suficientes tapabocas para todos. La oferta era muy baja. Por lo tanto, el precio era alto. A lo largo de la pandemia, hubo mucha gente que se puso a hacer tapabocas o barbijos, se equilibró la oferta y la demanda, y después hubo un exceso de oferta y los precios bajaron. Ahora, ¿cómo hacer para vender un barbijo en un contexto donde los precios bajan y el margen que yo puedo tener no es muy alto? Y yo les voy a dar un ejemplo que leí en una de las redes sociales. El doctor Isaac Chávez Díaz, mexicano, dijo esto: imaginen que existiera un medicamento que reduzca 5 la probabilidad de tener COVID-19. Todo el mundo buscaría comprar ese medicamento, y yo creo que ninguno de nosotros dudaría en eso. Ok, ese es el efecto de usar cubrebocas. Barato, sin recetas y sin efectos adversos mayores. Esto es saber vender. Esto es diferenciarse en el mensaje. Esto es, perdón, hay un micrófono abierto y les pediría si lo podrían cerrar. Esto es, de alguna forma, ser distinto y ofrecer, yo te estoy ofreciendo bajar el riesgo de contraer COVID
a un 20%. No te estoy vendiendo un tapabocas ni un barbijo. ¿Cuánto pagás por un barbijo y cuánto pagás por tener solamente un 20% de riesgo de contraer COVID? Eso es lo que yo te vendo. Ahí cambió la ecuación de precio y de rentabilidad porque cambió el valor de lo que le estoy ofreciendo. Nosotros deberíamos buscar, cualquiera sea el producto o el servicio que nosotros comercialicemos, encararlo o enfocarlo con esta visión. ¿Hay que ser creativos? Sí, hay que ser creativos, pero es absolutamente posible, ¿eh? Entonces, para ello, tenemos que comprender que el éxito no es un derecho adquirido por el solo hecho de tener un negocio. O sea, el hecho de tener un negocio es encomiable, porque estamos abriendo fuentes de trabajo, estamos generando actividad, estamos generando valor. Pero eso solo no es suficiente para que tengamos la obligación, o la vida tenga la obligación de que nos bendiga con el éxito y que nos haga ser rentables. El éxito es la consecuencia de comprender para qué existe la empresa, y la empresa existe nuevamente para satisfacer las necesidades de los clientes, y también de cómo hacemos las cosas, es decir, de cómo gestionamos nuestra realidad de todos los días. En definitiva, o en síntesis, el éxito depende de entender lo que pasa afuera y de ser muy buenos y muy rápidos en hacer lo que pasa puertas adentro. Esa unión, esa simbiosis, son las dos caras de la moneda del éxito. Por lo tanto, podríamos plantearlo como un proceso. A partir de tener al cliente en el centro de nuestra actividad, podemos decir que el éxito es el resultado de una manera de ver y vivir el negocio. Esa manera de ver y vivir el negocio es lo que nosotros vamos a llamar nuestros valores y nuestra cultura. Dentro de nuestros valores está mantener la calidad a cualquier riesgo, está el estar cercanos con el cliente, está trabajar en equipo, está una voluntad de servicio, está en acompañar. Esos son nuestros valores. Esos valores se reflejan en las personas. Mucha gente dijo, no puede haber un cliente feliz si la persona que lo está atendiendo no es feliz. Nadie puede vender lo que no tiene. Entonces, Branson dijo que lo primero que tenemos que asegurar es la felicidad de nuestros equipos. La felicidad no es el entusiasmo, es alegría, la alegría esa efervescente, ¿no? La felicidad es estar satisfecho con lo que uno hace, sentirse orgulloso de lo que uno hace, estar convencido del propósito que tenemos y de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. A eso me refiero por felicidad, clima organizacional adecuado. Las personas con esos valores seguramente van a tener actitudes y van a desarrollar competencias totalmente diferentes. Esas competencias diferentes nos van a hacer distintos frente a los ojos del cliente. El cliente va a decir, sí, yo cuando llamo a Sempio, me atienden siempre bien, me solucionan los problemas, no me dejan esperando en el teléfono, me contactan con la persona que yo estoy buscando, no me dan vueltas. Si no me pueden resolver el problema, me lo dicen de entrada y no me hacen perder tiempo. Y eso genera una gestión y procesos acordes, alineados con estos valores. Todo eso junto es lo que nos permite tener mejores resultados. El éxito no es una mano de Dios que nos está tocando en un momento determinado porque somos buenos y porque cumplimos con nuestras obligaciones. El éxito es la consecuencia de todo este trabajo en equipo, ¿no es cierto? Por eso decimos que una empresa exitosa se construye cada día, en cada acto,
en cada decisión y además la generamos todos. El éxito no lo construye el empresario únicamente, no lo construye el vendedor estrella, no lo construye el contador o el gerente financiero que es un mago con los números. Lo construyen ellos, pero también lo construye el señor que está entregando los productos y que lo hace en un perfecto, cumpliendo los horarios que nos habíamos comprometido, con una apariencia limpia, con una sonrisa, dispuesto a colaborar con el cliente, que no le tira el producto en la puerta y se va, sino que se lo acerca, lo guarda si es necesario. La señorita que está en el teléfono y que calma a un proveedor que nos llama para hacer un reclamo, o calma a un cliente que está esperando el producto y todavía no lo llevó. Todos, cualquiera que trabaje en una empresa, es parte de la construcción del éxito. Y eso lo tenemos que bajar como cultura. No es responsabilidad de los que dirigen únicamente construir una empresa exitosa. Es responsabilidad de absolutamente todos avanzar hacia el éxito en la escalera que vimos antes. ¿No es cierto? Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Hablamos del mercado, hablamos del contexto, ahora quiero hablar de la gestión, quiero hablar del cómo, que es el otro elemento que nos va a permitir ponernos de pie. Y para eso tenemos que plantear que el éxito es el resultado de un buen trabajo. Por lo tanto, ahora me pregunto, ¿cómo estamos de puertas adentro? Porque hay muchas empresas que tienen mucha capacidad para relacionarse con el contexto y que invierten mucho en marketing, y a veces lo hacen simplemente para maquillar lo que no invierten y lo que no hacen puertas adentro. Y eso es un error importantísimo. Y puertas adentro, cuando hablamos de gestión y cuando hablamos de pyme, me gusta mencionar una problemática que para mí creo que es realmente muy importante. Y esta señora, Erika Uribe, que es una reportera de la revista Entrepreneur en español, lo plantea de esta manera. Ella dice que solamente el 80% de las empresas fracasan antes de los 5 años y el 90% de ellos no llega a cumplir una década. ¿Por qué? Principalmente debido a cuestiones financieras, administrativas y comerciales, falta de innovación, poca diferenciación, ausencia de capacitación, dificultad para acceder al financiamiento y situación macroeconómica. Esta señora, les aclaro, no vive en Argentina, vive en España. Por lo tanto, la principal causa de la llamada mortalidad de las pymes está en problemas de gestión, está en cómo hacemos las cosas. Pero la realidad es que esto no pasa solamente en nuestro país. En nuestro país, el 25% de las nuevas empresas logran superar la barrera de los 24 meses de vida. Es decir, que el 75% desaparece antes de los dos primeros años. En México, el 75% de las startups cierran luego del segundo año de existencia. Mismo. En Europa, fíjense cuál es la tasa de supervivencia de los negocios en sus primeros 5 años de operación. En España solamente el 74% desaparece el primer año. En Eslovenia el 84%, en Portugal el 85%, en Luxemburgo el 91%, en Italia el 83%, en Hungría el 70%, el 84% en la República Checa y el 87% en Austria. Fíjense los negocios que logran superar los 5 años de vida. El 29% en España, el 27% en Hungría, el 38% en Italia. Yo siempre digo, y créanme, que cuando planteo estos números en una charla internacional o en nuestro país, yo digo que con el contexto que nosotros tenemos, estar en este ranking y ser uno más dentro del modelo es un éxito. ¿Cómo puede ser que con todos los problemas que tenemos acá dentro, nosotros tengamos el mismo nivel de mortalidad que cualquier empresa pequeña y mediana de cualquier lugar del mundo, por más primer mundo que sea o tercer mundo? Es increíble. Pero fíjense,
Colombia sucede lo mismo. En Chile, 85%. En Colombia, 55 de cada 100 empresas superan el primer año. En España, el 70% de los negocios no pasan de los 5 años de vida. En Estados Unidos, el promedio de vida de las empresas es de 6 años. Evidentemente no es un problema de contexto. No es un problema de contexto país. Por supuesto que afecta de alguna manera, influye, pero no es determinante en el problema. El problema es otro. El problema es una situación que más allá de donde estemos trabajando, en cualquier país del mundo, ocurre igual. Y el problema tiene que ver con esto. Las empresas tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, tienen una etapa de madurez y declinan. La gran mayoría de los países tiene altas tasas de emprendimientos, tiene altas tasas de nacimiento, pero vimos que tenían altas tasas de mortalidad. ¿Por qué tienen esas altas tasas de mortalidad? Porque no llegan a superar nunca este periodo de crecimiento, en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque creen, emprendedores que tienen muy buena capacidad para entender el mercado, para leer las necesidades del cliente, para desarrollar un producto, que en la medida que el negocio crezca, sí, va a haber más problemas, pero van a haber más problemas del mismo tipo. Y la realidad es que no. La realidad es que cuando un negocio crece, aumenta la cantidad de problemas, pero aumenta la calidad del problema o la complejidad del problema. Cuando el negocio empieza, normalmente lo que tenemos claro son funciones. Sabemos que tenemos que vender, que entregar, que financiarle al cliente, que cobrarle, que pagarle a los proveedores, que comprar, que producir, que invertir en marketing para seguir vendiendo. Y todo esto funciona porque hay un señor, que es el empresario, que está en el centro de la rueda operativa. Todos dependen de él. Cuando el negocio es chico, esto gira lento. Y cuando gira lento, esta persona puede atender todo esto. Puede decirle a la persona que tiene al lado, anda a cobrarle a fulano y después llevar el cheque al banco, depositarlo y después venite porque nos tenés que dar una mano para empaquetar los productos porque mañana los tenemos que entregar. Pero cuando el negocio empieza a crecer, la rueda empieza a girar más rápido. Y cuando la rueda gira más rápido, esta persona que está ahí en el medio se siente así. Realmente se le va de las manos. No puede estar en todo al mismo tiempo. Presa, o se siente preso del modelo de gestión que desarrolló y que le sirvió en la primera etapa. ¿Cuándo se complica? Cuando aumentan los clientes, cuando aumentan los pedidos, cuando aumentan las ventas, cuando aumenta la producción y cuando aumentan los empleados. ¿Es paradójico? Sí. Cuando la empresa es exitosa en el producto o servicio que comercializa y aumenta la demanda, aumentan los problemas, y si el emprendedor o el empresario no está preparado para manejarlos, la empresa desaparece. El empresario se siente así. Yo creo que muchos de ustedes, cuando ven una imagen de estas, se deben sentir bastante representados, ¿no? Cada uno de estos platitos son la cuenta del banco, los clientes, los proveedores, el sindicato, es el competidor, es el Estado, y hay que estar manteniendo todo andando, y eso es lo que hace que cuando lleguemos a la noche a casa estemos con la lengua afuera, exhaustos, y ya estemos pensando en cómo vamos a hacer mañana para que no se nos caiga ningún platito. Ese es el problema por el cual la gran mayoría de las empresas desaparecen. Entonces, me gustaría trabajar sobre eso cuando hablamos de cómo ponernos de pie. Porque gran parte de la posibilidad de ponernos de pie la vimos, que es entender al cliente y ser buenos para responder a sus necesidades. La segunda tiene que ver cómo gestionamos. Y lo voy a plantear desde un punto de vista que une la gestión con la rentabilidad. Evidentemente,
Todos sabemos qué es la rentabilidad. La rentabilidad es el resultado de una fórmula. Eso nos enseñan en la universidad y eso aprendemos cuando tenemos un negocio. La resta de la venta menos el costo menos el gasto. La realidad es que la rentabilidad es la consecuencia de cómo vivimos y llevamos adelante nuestro negocio. Se refleja en un número, pero no surge de la contabilidad, surge de lo que hacemos nosotros todos los días. Surge de cómo manejamos los inventarios, surge de cómo hacemos las ofertas, surge de cómo nos relacionamos con los clientes, surge de cómo es el clima organizacional de nuestro negocio, surge si la gente que trabaja con nosotros está contenta, está satisfecha o no, o está desmotivada, surge de nuestra capacidad de entender los cambios en el mercado y capitalizar rápido las oportunidades. De ahí surge la rentabilidad. No es algo que es patrimonio del contador, que surge de un cuadro de resultados y que lo trae a fin de mes como si fuese un examen, para ver si aprobamos o no aprobamos. Y tenemos que cambiar esa visión. Y una forma de cambiarla es esta, ¿no es cierto? Hablamos un poco de las ventas con el mercado, pero me gustaría poner el foco en el costo y en el gasto. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a manejarnos de una manera. Y esa manera tiene que ver, yo la veo reflejado en la figura de un iceberg. El iceberg, como todos sabemos, es una masa de hielo que flota. La parte que está hacia arriba del agua, la que es visible, es una proporción mínima del total del iceberg. Una vez más, Saint-Exupéry tenía razón y lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Lo más importante no se ve. El tema es que si esto lo relacionamos con lo que yo les decía de los costos y los gastos, es que nosotros estamos muy acostumbrados a calcular los costos en función de los que están arriba del agua. ¿Qué significa eso? Son los costos de los cuales tomamos conocimiento cuando recibimos una factura. Es fácil saber el costo de un recurso por el cual recibimos un documento. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes, estoy seguro, que antes de pagar, firman la factura autorizándola y cuando la firman se dan cuenta que sí, la luz aumentó una barbaridad, que el insumo más importante de nuestros productos también se disparó, que la paritaria arregló un determinado monto, y ya lo tenemos claro, y nos impacta muy rápido y muy fuerte, y automáticamente tomamos conciencia y lo trasladamos al precio. Ahora, hay una parte del iceberg que no se ve. Esa parte del iceberg tiene que ver con una serie de costos por los cuales no recibimos factura todos los meses o todos los días, y que tienen que ver con la manera en que nosotros gestionamos. Cuando nosotros, por ejemplo, no nos comunicamos bien, cuando nosotros no planeamos, cuando nosotros no lideramos, tiene un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad impacta sobre la rentabilidad, pero sobre eso, ¿quién se entera? Si yo tengo, supongamos, una persona que está en el área de ventas y otra que está en el área de administración, y el de ventas levanta el pedido de un cliente y el de administración de golpe frena el pedido por un problema de crédito, pero no le dice nada al de ventas, o está muy ocupado, y el cliente se enoja porque no le entregamos el producto y llama a la persona de ventas y le plantea su queja y anula la operación. Eso es un costo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se enteran de esos costos? Porque esos son los costos que impactan en la rentabilidad directo. Sin contar que a lo mejor el pedido cuyo proceso se bloqueó en el área de créditos y cobranzas, a lo mejor es un producto que se produjo especialmente para ese cliente, que se empacó para ese cliente,
y que está esperando en el depósito para ser entregado. Y a lo mejor, si quiero ser malo, es un producto que solamente compra ese cliente. Ahora, todo ese costo, ¿cómo se enteran? No hay manera. Por eso yo digo que ese es el costo de la mala gestión. Una empresa que quiere ponerse de pie, una empresa que quiere ser exitosa hoy en día, tiene que prestarle tanta atención a los costos que recibimos con una factura, como aquellos que no aparecen por ningún lado. Y no aparecen por ningún lado, y acá voy a mencionar o voy a tomar una frase del inmortal Quino a través de Mafalda, que dice que no somos conscientes porque que algo sea lo normal no quiere decir que esté bien hecho. Muchas veces no somos conscientes de los costos ocultos, porque son las cosas y son los modos que hicimos o que usamos siempre para hacer las cosas. Entonces no creemos que está mal. Y a lo mejor no es que esté mal, pero no es necesario hacerlo. Está mal. Está mal que lo sigamos haciendo, porque realmente no genera valor para el cliente y genera un gasto para nosotros. Entonces, tenemos que aprender a abstraernos un poquito y a tratar de, como responsables de nuestras empresas, a mirar con ojo crítico todo lo que estamos haciendo. Por supuesto, eso implica un esfuerzo muy importante, porque tenemos que salir del problema. Normalmente nosotros no lo vemos porque estamos metidos en el problema. No lo vemos porque nosotros también corremos esa carrera como un hámster en la ruedita todo el tiempo, y por lo tanto no tenemos la perspectiva. La invitación que yo les hago es a dar un paso hacia atrás para ver mejor el cuadro y darse cuenta de este tipo de cuestiones. Normalmente los consultores los vemos fácil. ¿Saben por qué? Porque no estamos contaminados. No porque tengamos una preparación extraordinaria o que tengamos una intuición desarrollada. No, es porque no estamos contaminados, no lo vemos como algo natural. ¿Quieren un ejemplo? Es como si ustedes están en casa y sale una mancha de humedad en la pared. El primer día, ustedes la miran, se agarran la cabeza y dicen, bueno, tengo que llamar al plomero para que venga a arreglar, que esto, que lo otro. Estoy tan ocupado que no puedo. Pasan los días, a la semana cuando paso no la veo la mancha, porque no existe. La vi todos los días, se hizo parte del panorama, y lamentablemente la mancha es como que se volvió invisible. Muchos de nuestros costos ocultos son invisibles para nosotros. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra manera de hacer negocios, forman parte de nuestra cultura. Están metidos en nosotros y por eso no los vemos. Tenemos que aprender a comprender, sí, que todo lo que hacemos, así como la manera en que lo hacemos, y por supuesto, lo que dejamos de hacer, porque hay cosas que no hacemos y deberíamos hacer, tiene un costo que no siempre evaluamos, pero que impacta directamente sobre la rentabilidad de la empresa. Y a eso los vamos a llamar dolores de crecimiento. O sea, no son simples problemas, sino que constituyen una brecha de desarrollo entre lo que la oferta, el cliente, o sea, nuestra empresa ofrece al mercado y lo que el cliente quiere comprar. Ustedes imagínense un ejemplo muy polar, muy binario, ¿no? Yo tengo una persona que me quiere comprar un celular y yo lo único que puedo hacer bien es un StarTAC. ¿Se acuerdan? O un Nokia 1100. Un Nokia 1100 puede ser un excelente teléfono, pero hoy en día nosotros usamos las computadoras que llamamos teléfono para navegar, para comunicarnos, para estudiar, para ver una película. Por lo tanto, por más que yo haga un excelente Nokia 1100, no le va a servir a mi cliente. Y eso automáticamente me saca del mercado. Yo les voy a comentar algunos dolores de crecimiento. Hay muchísimos que generan costos ocultos. Y yo estoy convencido de que probablemente más de uno,
uno de ustedes va a sonreír un poco y se va a ver reflejado. Les aclaro, yo también me veía reflejado cuando estaba en las pymes y lo veo todos los días. Así que no está mal. El tema es ser objetivo, verse y después hacer algo. Un dolor de crecimiento es que en la empresa todos hacen de todo, pero nadie es responsable de nada. Cuando la empresa está haciendo, que todos hagan de todo está bárbaro. Pero después, cuando ya tiene un determinado nivel de tamaño, es importante que haya definiciones de puestos. Es importante que haya personas especializadas en ventas, en las finanzas, en producción. Porque si todo es de todos, nadie asume realmente la responsabilidad de los problemas. Ahí empieza, ¿no es cierto? Ahí empieza la necesidad o la realidad de que vamos a empezar cuando llamó un cliente. Llamó el cliente fulano de tal para quejarse porque no le mandamos el producto. Y a lo mejor yo creí que se lo iba a mandar mi compañero, y mi compañero pensó que se lo iba a mandar yo, pero nunca hablamos. Por lo tanto, nadie se lo mandó. Y una manera muy clara de plantear este dolor o este costo, yo lo uso una historia que normalmente hay en internet, que dice así: había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Parece un trabalengua, ¿no es cierto? Pero es lo que nos pasa a todos los días en nuestras pymes. Cuando no hay una buena definición de puestos, cuando no están claramente definidas las autoridades y los niveles de responsabilidad, cuando no hay un seguimiento de los temas, cuando no hay procesos claros, todo esto genera muchísimos costos ocultos en nuestras empresas, pero fundamentalmente también genera clientes desatendidos o clientes insatisfechos. Y todo eso empieza a engordar la parte del iceberg que está abajo del agua. Otro dolor de crecimiento: nuestras empresas poseen una clara orientación hacia las ventas, pero no hacia la rentabilidad. La gran mayoría de nosotros, si tenemos un mantra, es: tenemos que vender, vender y vender. Y asumimos que como consecuencia lógica, cuanto más vendamos, mejor vamos a estar y más vamos a ganar. Pero no es una relación directa. Nosotros podemos vender mucho y perder mucho. Todo depende cómo vendamos, ¿no es cierto? Yo una vez le pregunté a un gerente de comercialización en una empresa a la cual yo asesoraba. Estábamos en el medio de una reunión de análisis del resultado económico de un mes, y yo realmente reconozco que estuve mal, porque estuve malo, más que mal. Lo miré y le pregunté: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto le pagas a tu cliente para que te compre? Yo les puedo asegurar que el gerente me miró, se puso rojo los cachetes, me tiraba fuego y espaditas con la mirada, y me dijo: ¿vos estás loco? ¿Cómo me preguntás cuánto le pagué a mi cliente? Yo no le pago nada a mi cliente para que me compre. Digo: dale, ¿cuánto le pagaste? Nada, ¿cómo le voy a pagar? Entonces lo miré y le dije: tenés razón, te lo voy a preguntar distinto.
¿qué descuentos comerciales hiciste este mes? Ah, bueno, un 15%, pero eso es otra cosa. Le digo, mira, yo sé que suena extraño lo que te voy a decir, pero una forma de ver un descuento y valorar un descuento es pensar que si yo tengo un producto que vale 10 pesos y se lo vendo a mi cliente a 9 para venderlo, yo le estoy pagando un peso para que se lo lleve. Y ese peso es margen puro. El problema no es no hacer descuentos, aclaro, ¿no es cierto? El problema es perder plata con los descuentos. El descuento como una inversión que genera un retorno es perfecto. Saber a quién hacerle un descuento, saber por qué hacerle un descuento, saber en qué momento hacerle un descuento, es una herramienta comercial fundamental. Si yo quiero entrar en un cliente nuevo, si yo quiero atender una zona geográfica distinta, si yo estoy haciendo un combo de productos y el descuento de uno lo puedo compensar con el margen del otro, está perfecto. Pero muchas veces, para vender más, yo bajo los precios sin ningún beneficio, sin ningún objetivo. Los bajo simplemente para subir el libro de IVA ventas. Y eso no es una muestra de la salud de la empresa. Es más, a veces pago demasiado IVA por facturar de más en operaciones que termino perdiendo plata. Ustedes no tienen ni idea, o a lo mejor sí, por supuesto, la cantidad de empresas que ganan migajas versus las fortunas que se llevan los vendedores, los distribuidores o los clientes. Los clientes nos conocen más de lo que nosotros creemos. Ellos saben cuándo hacemos descuentos. Saben que les conviene comprarnos en la segunda quincena, que es cuando no llegamos a los presupuestos, y por lo tanto estamos mucho más proclives a bajar los precios. Ellos hacen negocio con nosotros, y nosotros con ellos no. Les vendemos muchas veces con plazos de pago largos, le vendemos a clientes que no le deberíamos vender porque son de dudosa cobrabilidad, pero nos ponemos contentos porque nos compraron. Ojo con el tema ese. Pero por supuesto, les aclaro algo, hay una realidad. La creencia de cuanto más venta es más negocio, viene también de arrastre del análisis de la curva de crecimiento. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa, el lema del emprendedor es vender, vender y vender. Pero esta misma persona, cuando la empresa sigue creciendo y está en la madurez, nos dice, vender no, hacer buenos negocios. ¿Qué pasó para que este señor cambie su leitmotiv de vender a negocios? Pasó una realidad que es importantísima. En la etapa de crecimiento, normalmente nuestras empresas tienen volúmenes bajos de operación con costos también bajos. ¿Por qué? Porque muchas veces no están formalizadas las empresas, hay muy poco personal en relación de dependencia, el cumplimiento impositivo es relativamente bajo, o por lo menos es laxo. Por lo tanto, el margen es más alto en esta etapa. No hay una estructura importante. El punto de equilibrio es bajo. Por lo tanto, la diferencia entre la venta y los costos tiene un espesor importante. La fantasía es creer que esta realidad se va a postergar en el tiempo. A medida que la empresa va creciendo, la empresa va incorporando y desarrollando su estructura organizativa. Se incorporan mandos medios, aumenta la cantidad de colaboradores, se incorporan más vendedores, el costo fijo aumenta, la visibilidad fiscal también aumenta, la necesidad de financiación y muchas veces
las tasas de interés son importantes que se pagan también aumentan. Por lo tanto, el costo operativo aumenta muchísimo y normalmente los márgenes de rentabilidad se achican mucho. Por lo tanto, hacer un negocio en la etapa, hacer un descuento en la etapa de crecimiento o hacer un descuento en la etapa de madurez es muy distinto. Cuando hacemos un descuento en la etapa de madurez, tenemos que ser mucho más cuidadosos. ¿No? Tenemos que aprender a diferenciar esta realidad. Otros dolores, otros problemas que afectan nuestra posibilidad de ponernos de pie es confundir lo económico con lo financiero. Lo económico tiene que ver con la capacidad que tienen nuestras empresas para ser rentables, para generar ganancia. Lo financiero tiene que ver con la capacidad que tenemos para manejar los recursos, es decir, las cobranzas y los pagos. Son dos reglas de juego distintas. Fíjense, una que trabaja sobre ventas, costos de mano de obra e insumos y gastos generales, y la diferencia es un margen de rentabilidad que puede ser positivo o negativo si tenemos ganancia o pérdida. En el caso financiero, lo que tenemos son ingresos, tenemos egresos, y la diferencia es un superávit o un déficit. Las reglas de juego que manejan las dos dimensiones son distintas, totalmente. Yo puedo tener una empresa que sea rentable, y esa misma empresa puede tener un déficit financiero. Muchas veces, el termómetro de la salud de la empresa para el empresario es el bolsillo, y no el estado de resultados. Y el bolsillo sufre si financieramente está mal gestionada la empresa. Yo puedo tener un buen producto, lo puedo cobrar bien y puedo tener un margen, pero si de golpe tengo un desbalance, un descalce entre las velocidades de cobranza y de pago, es decir, si yo le vendo a mis clientes a 40 días y le pago a mis proveedores a 20, hay 20 días que lo tengo que cubrir con capital de trabajo propio. Y eso hace que no tenga los ingresos en esos 20 días acordes para pagar todo lo que tengo que pagar. Si yo tengo inventarios excesivamente altos, puedo tener un déficit financiero. ¿Por qué? Porque no se produce la rotación de los bienes de cambio con la velocidad que necesito para hacer frente a mis compromisos. Si yo tengo muchos clientes en mis cuentas corrientes, es decir, si tengo mucha antigüedad de deuda en la cuenta corriente, evidentemente también financieramente estoy haciendo un descalce. Si además, por ejemplo, como muchas pymes pasan, los números o las cuentas de la empresa se mezclan con las cuentas de la familia, y de golpe, no sé, compramos un freezer nuevo para casa y lo ponemos en los números de la empresa y lo tenemos que pagar con los recursos de la empresa, evidentemente estoy en una situación donde el déficit financiero también me pega mucho. El problema está que cuando nos sentimos ahogados financieramente, tomamos decisiones que impactan en lo económico. Es decir, nos endeudamos, giramos en descubierto con el banco, vendemos cheques. El costo de esa financiación no está nunca en nuestros costos previos, en nuestros presupuestos. Además, la otra opción es, bueno, bajamos los precios para poder vender más, y como decían cuando yo era más joven, terminamos vendiendo plata para mantener girando el negocio, pero no ganamos nada. Entonces, un problema financiero requiere una solución financiera. Un problema económico requiere una solución económica. Cuando nosotros trasladamos un problema financiero a lo económico, lo que estamos haciendo es crear un problema económico a futuro. Porque la empresa
va a empezar a perder la capacidad de generar recursos, más allá de cómo lo usemos, de cómo los administremos, porque además normalmente lo vamos a seguir administrando mal, porque vamos a echar mano enseguida a vender valores, a hacer descuentos, y no vamos a trabajar sobre el origen del problema. Entonces, esto también hace que tengamos que hacer un foco muy fuerte en cómo manejamos nuestros números para que nuestras empresas se puedan poner de pie más rápido. También, como dijimos, vivimos trabajando sobre los efectos, pero nunca sobre las causas. Estamos demasiado ocupados en nuestros negocios, en el día a día, como para poder parar la pelota y tomar las decisiones que tenemos que tomar. Eso parece que no tiene ningún efecto nocivo, pero lo tiene y mucho. Cuando nos llama un cliente y nos dice, Juan Carlos, me falló el producto que vos me mandaste, y yo le digo a la persona que está al lado mío, haceme un favor, agarrá un producto del inventario, subite al auto, andate hasta el cliente, cambiáselo, y con eso nos quedamos tranquilos. Resolví el problema. No resolví el problema, porque si yo no me dedico a analizar por qué falló el producto, y si no tomo las medidas para que no vuelva a fallar el producto, mañana voy a tener que salir corriendo a otro cliente, pasado voy a tener que salir corriendo a otro cliente, y todo ese sobregasto, todo ese sobrecosto, me va a quitar margen de rentabilidad, que es salud empresaria. También nosotros tenemos la diferencia o la rivalidad entre lo urgente y lo importante. Estamos pendientes permanentemente del reloj y no estamos pendientes del propósito, de lo importante de nuestra empresa. En la medida que nosotros no pongamos el foco en lo importante, lo urgente va a seguir girando cada vez más rápido. Porque lo único que hace que el reloj gire más despacio es que nosotros vayamos resolviendo las cosas importantes. Y el otro punto tiene que ver con, solemos estar rodeados de colaboradores, pero no delegamos. No confiamos, no creemos que estén capacitados, nos lleva mucho tiempo explicarles las cosas, no tienen la información. Son todas las excusas que nosotros mismos nos ponemos para poder justificar por qué no delegamos. El tema es que cuando nosotros no delegamos, el trabajo del colaborador lo hacemos nosotros. Y nosotros somos muy caros para nuestras empresas. Pero además, si nosotros hacemos el trabajo del colaborador, ¿ustedes se preguntaron alguna vez quién hace el trabajo que deberíamos estar haciendo nosotros? Porque muchas veces queda en la nada. O sea, el análisis del mercado, la proyección de la empresa, el coordinar, el controlar, el darle coherencia a nuestra gestión, realmente es un tema importante que tenemos que tener en cuenta, cómo vamos delegando. Y vamos llegando a las conclusiones, entonces, de lo que tiene que ver con la gestión. La primera regla que les aconsejo que tengan en cuenta es que todo lo que no genera valor genera gasto. Y el gasto no se recupera, es pérdida pura. Así que cada vez que vayan a hacer algo, pregúntense, esto que estoy haciendo, este proceso, este packaging que le estoy poniendo al producto, ¿genera valor? Si genera valor para el cliente, déjenlo. Si no genera valor para el cliente, sáquenlo. Yo tenía un cliente que dedicado al rubro alimenticio que gastaba millones de pesos por mes en las cajas de cartón para entregar los productos. Cuando nos pusimos a analizar el problema, cuando el producto llegaba al cliente, el cliente agarraba lo que nos sale la mercadería, la sacaba de la caja, la ponía en la cámara, el cartón lo doblaba y se lo regalaba después a un cartonero que pasaba a la noche. Millones de pesos que terminaban en el circuito marginal de recuperación del cartón.
era mucho mejor gastar y comprar las bandejas de plástico que tenían una vida útil mucho más rápida, mucho más larga, y que iban y venían, por más que se perdiesen algunas, pero para el cliente la caja de cartón no tenía valor, y para la empresa le costaba millones de pesos mensuales. Segunda regla, nadie está dispuesto a pagar un centavo de más como consecuencia de nuestras ineficiencias, hábitos o gustos. Ningún cliente va a pagar un precio para cubrir los costos de algo que no necesita. Ya sea porque nosotros no sabemos hacer las cosas mejor, porque estamos acostumbrados o porque me gustan hacerlas así. Tenemos que tener eso muy en claro, porque eso también nos saca del mercado. Después es fácil quejarse de que el cliente no es fiel. Es fácil quejarse de que el cliente es ingrato. No, el cliente busca su satisfacción de necesidades, busca resolver sus problemas. Si nosotros le agrandamos el problema o queremos que pague por el problema más de lo que le corresponde, no nos compra. Y ahora, digamos que hablamos del negocio. Me voy a tomar simplemente un minuto para hablar de la conducción, del liderazgo. No porque es un tema menor, pero sí porque estuvo presente absolutamente en toda la charla. Y la pregunta que yo les suelo hacer a mis clientes es si tienen realmente en claro cuál es su función como responsable de la empresa. Y después que me explican un montón de cosas que hacen, yo les digo que dirigir no es resolver problemas. Dirigir es anticiparse a los problemas. Dirigir es poder conectar dos mundos que tienen que ver con lo que pasa fuera de la empresa con lo que pasa dentro de la empresa. Y hacer que fluyan de la mejor manera posible. Dirigir es generar clientes satisfechos y colaboradores orgullosos de participar del proyecto empresario que estamos haciendo. Dirigir es tener la capacidad de comprender por dónde va a aparecer la próxima oportunidad y cuál es el producto nuestro que se va a poner obsoleto más rápido para tomar decisiones y generar el producto que lo va a reemplazar. Dirigir es lo que mantiene la empresa viva. Y eso es un tema que muchas veces lo dejamos de lado porque nos come la velocidad del presente y nuestra falta de tiempo. Para terminar, le voy a dar dos buenas noticias. Seguramente alguno debe estar pensando, bueno, menos mal, con todo lo que nos dijiste, dos buenas noticias. La primera, nosotros nos quejamos mucho de nuestras pymes muchas veces y nos olvidamos o le perdemos el foco a algo que para mí es fundamental. Este señor se llama Jack Welch. Fue el más importante ejecutivo del siglo XX. Fue el CEO de General Electric, fue el que la transformó en el monstruo y en el conglomerado de empresas que terminó siendo. Jack Welch decía, lo que estamos tratando de hacer de manera inexorable en General Electric es introducir el alma de la pequeña empresa y su velocidad en el cuerpo de nuestra gran empresa. Muchas veces nosotros y los profesionales, soy profesional, lo que buscan es recrear la escenografía de la empresa grande en la chica. Y lo único que logran es aumentar los costos fijos, los gastos fijos, sin ningún tipo de valor para el cliente. La pyme tiene en la cercanía con el cliente, en la pasión por hacer las cosas, en la velocidad de respuesta, una de sus ventajas más importantes para ser competitivas. Agárrense a eso. Ustedes ven al cliente en todo momento. Ustedes hablan con él, saben cómo usan su producto.
lo ven si están satisfechos o no. Conocen los cambios de carácter y de estados de ánimo con respecto a nuestro servicio o producto. Aprovechen eso, aprovechen eso. David le ganó a Goliat no porque peleó como Goliat, sino porque fue David y supo que su fortaleza era una honda y no una espada. Si David hubiese agarrado la espada, la coraza, el yelmo, se hubiese caído porque no hubiese podido mantener el peso de todo el equipamiento, que Goliat lo tenía acostumbrado porque estaba habituado a eso. David es una pyme, Goliat es la gran empresa. No le peleen ustedes o no compitan ustedes con la gran empresa en aquello que la gran empresa es más fuerte que nosotros. Compitamos con nuestras fortalezas y basándonos en nuestra cercanía con el cliente. Y lo último, que me parece también importante, se lo debemos a este señor como frase que se llama Sam Altman, que es un empresario, inversor, programador y blogger estadounidense, que dijo hace poquito, recuerda que hay más probabilidades de morir por una mala ejecución que por ser aplastado por un competidor. ¿Se acuerdan que dijimos que el futuro está en nuestras manos? Si nosotros logramos entender el mercado, entender el cliente y darle la mejor respuesta, ser ágiles internamente, ser flexibles para cambiar, vamos a tener una buena ejecución. Y si logramos tener un buen cliente contento y una buena y una eficiente gestión interna, el camino para ponernos de pie y ser exitosos en el 2021, pese a las condiciones que puedan existir, yo creo que tenemos una altísima probabilidad de poder lograrlo. Desde ya les agradezco muchísimo la gentileza de haberme acompañado en este tiempo y quedo a disposición de ustedes por si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, los escucho. Realmente, Juan Carlos, hemos estado un poquito más de hora y media escuchándote muy atentamente. Creo que además todo esto nos ha llevado a la reflexión de dónde estamos parados en nuestras empresas. Y el mensaje final es esperanzador. Quiere decir que todas las empresas tienen la posibilidad de no llegar al punto ese de inflexión y caer, sino que pueden reinventarse, aplicar nuevas formas de llevar adelante el negocio, cambiarlo quizás. A veces el mercado no tiene la posibilidad de que nuestros productos sean exitosos y hay otros que están mejor dentro de ese mercado. Así que bueno, a mí me dejaste reflexionando mucho y bueno, le damos paso a las preguntas que pueda haber. ¿Cómo no? Algunas preguntas que están puestas en el chat, Juan Carlos. A ver. Sí, cómo no, por favor. Comentarios. Bueno, Claudia dice, si tenemos una recepcionista antipática, ya perdemos un nuevo cliente. Totalmente, totalmente. Todos los que vivimos la realidad PYME sabemos que estamos expuestos a que alguien no esté contento con cómo le pagamos o un cliente no esté satisfecho con cómo le entregamos. La capacidad de poner en la recepción a una persona que tenga una empatía y que sepa desactivar ese mecanismo de tiempo que es una bomba a punto de explotar, es realmente importantísimo. Estratégicamente es importante. Yo he tenido la experiencia de tener excelentes personas en el teléfono y no era la posición más o menos importante. Era la voz de la empresa, es la cara de la empresa ante el primer contacto. No es la que, a ver un segundito,
y le ponía la musiquita del golpe, no. Estaba, y si uno se demoraba en atender, llamaba 2 o 3 veces al interno porque está el cliente o está el proveedor esperando. Entonces, es importantísimo, no hay posiciones chicas en la empresa, todas tienen que estar alineadas, y es como una orquesta, ¿no? Todas tienen que tocar la misma sinfonía. Perfecto. Sí, Ivana dice que es una excelente charla, un placer esta charla. Ivana de Fratella Bax. Después sigo, perdóname porque hay agradecimientos y bienvenidas, estoy buscando. Sí, vamos a las preguntas. Sí, otra es de Sandra Zulema Leone, que dice, me agradaría algo de bibliografía básica para cuando uno empieza. En mi caso, gesto plataformas virtuales educativas para enseñar computación u otras materias, temas generales de marketing, títulos de libros, autores, motivacionales y organizacionales de empresas. No sé si sigue Sandra estando. Sí, acá está Sandra, la veo. Bueno, Sandra, básicamente te podría decir, primero como corresponde, sé que Asempio hace mucho trabajo en capacitación al respecto y les brinda toda una herramienta importante. Si me permitís, Liliana, también ofrecerle o comentarle a Sandra, yo tengo una página web que se llama Grandes Pymes, que todos los días, hace ya 11 años, entrega 5 artículos diarios y tiene más de 26.000 artículos publicados sobre toda la problemática relacionada con las pymes. Igualmente, a nivel de libros, a nivel de textos, hay muchos. Yo invitaría a quien quiera algo más específico, incluso yo tengo libros en PDF que puedo mandarles sin ningún problema. Si me escriben a jcbalda@grandespymes.com.ar, me comprometo a dar respuesta a esta inquietud también. Perfecto. También está Angélica Robles, otra integrante de Asempio, que dice, gracias por compartir su experiencia. Me queda de tarea una revisión exhaustiva de mi emprendimiento. Y después dice, me siento reflejada con todo lo que usted explica. Coincido con se complejiza toda la gestión administrativa, comercial, etc. Jenny de Evelyn dice, excelente como explica. Sigo. Excelente charla, muy enriquecedora, dice Ivana. Fabiola dice, solo felicitarlo, una genialidad. Hermosos. Excelente, que se repita, dice Jenny, es muy interesante. Muy buena la charla, dice Claudia Monaghi. Puedo ver el futuro mejor. Quiero hacer una pregunta. Claudia, no sé si está. Sí, ahí está, de Trelew, es Claudia. Sí, ¿qué tal, Claudia? ¿Podés demostrar? Buenas tardes, yo porque me da que escribir. Yo escuché muy atentamente toda la parte de los descuentos y me queda una consulta. Estamos en este momento, en un momento raro, y uno entra por todos lados y está con todo Black Day, Free Day, y todo 2 por 1, uno entra, qué sé yo, a los supermercados, y si te llevas 2 sidras, 1888, te salen 210 pesos, pero si te llevas uno te sale 400. Entonces, me quedo pensando, ¿cuál es el fin de todo eso? Porque no creo que estén perdiendo ellos, pero sí están haciendo mucho daño a aquel que no tiene esas espaldas. Mira, normalmente todos los que hacen esos descuentos en la gran mayoría son intermediarios. Y yo creo que a veces uno tiene que aprender, muchas veces uno tiene miedo de cobrar lo que tiene que cobrar. Porque piensa que el cliente no lo va a pagar. Si yo le ofrezco lo mismo que le ofrece cualquiera, lo que va a determinar que me compren o no me compren a mí es el precio. Ahora, si yo logro
transmitirle a mi cliente que le estoy vendiendo, y con fundamento, por supuesto, ¿no? No es solamente, permítanme la expresión, verso de marketing, sino con elementos concretos. Yo le puedo demostrar que le estoy vendiendo un producto mejor o un servicio mejor. Muchas veces mi cliente está mucho más proclive a poder pagar. Y les digo por qué. El tema de tener miedo para cobrar. Yo les hago un ejemplo. Le hago una pregunta y le planteo un ejemplo, ¿no es cierto? La gran mayoría de nosotros tomamos mate. Ok. Sabemos cuánto cuesta un termo. Para tomar mate con un termo Lumilagro no hay drama, ¿no? Se toman muy ricos mates. ¿Me pueden explicar por qué la gente paga 10 veces más por un Stanley? Con la marca. Porque no está comprando el termo. Claro, no compra el termo. No compra el termo. Hoy en día, el mate Stanley que salió, no el termo, el mate, está 4.000 y pico de pesos. Un mate. Y sin embargo, uno dice, no lo va a comprar. ¿Quién va a pagar 4.000 pesos un mate? ¿Quién va a pagar 11.000 pesos un termo? Y salgan a las plazas un día de sol y fíjense cómo la gran mayoría toma mate. Con un Stanley. Entonces, tenemos que aprender a confiar más en lo que hacemos, tenemos que aprender a comunicar más lo bueno que hacemos. Y seguramente el cliente va a empezar a respetarnos distinto. Isidro, que está presente, que conoce mucho más de la psiquis y de las emociones humanas, no me va a dejar mentir, ¿no es cierto? Pero si nosotros no nos respetamos a nosotros, ¿cómo vamos a pretender que los demás nos respeten? Y lo mismo nos pasa en las empresas. Si yo no defiendo mi producto, si yo no lo hago valer a mi producto, ¿cómo me lo va a respetar y cómo me lo va a valorar un tercero? Se llame cliente, se llame un mayorista, se llame un distribuidor o se llame un supermercado. Entonces, hay productos que evidentemente tienen un costo lo suficientemente importante porque como para poder bancarse un descuento de ese tipo. Yo creo que cualquiera de nosotros nos da mucha bronca, pero muchísima bronca, entrar en un shopping cuando se puede y ver que al final de temporada la ropa se vende al 50% del precio. Me afanaste, perdón, me robaste al principio, porque ahora no estás perdiendo plata tampoco. Vivimos en una sociedad que convalida eso. Yo les digo algo que es muy discutible, pero yo lo siento de esta manera. Yo creo que la exportación más importante que hace la Argentina no es ni soja, ni trigo, ni maíz, ni carne. La exportación más importante que hace la Argentina son dividendos. Porque los márgenes de los productos internacionales que tienen acá en la Argentina no tienen las empresas en ningún lugar del mundo. Las empresas venden en todo el mundo con un 5 o 6% de... Hola Gómez, una artista de turismo que está acá, ahora le doy la palabra a Lili, dice, no pude estar en toda la reunión, pero le agradezco en la parte que escuché, me pareció genial. Muchísimas gracias, dice Claudia Kaff, y dice si está en la web hay que suscribirse, ¿tiene costo? Pregunta. Le acabo de contar que la web no tiene absolutamente ningún costo, es totalmente gratuito y no hay ningún tipo de compromiso de nada. O sea, uno está mientras le sirve y mientras es como una empresa, ¿no? El cliente nos compra mientras le conviene. Y mi desafío siempre es proponer contenidos lo suficientemente atractivos, interesantes y útiles como para que la gente no se vaya. Perfecto.
Hugo Niemes se disculpa. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muy clara su exposición. Un gran saludo, debo irme a otro Zoom. Cristina Nemesio dice, excelente, reflexiva y necesaria para apostar a nuestros pymes. Muchas gracias. Gracias. Después a ver si queda alguien más. No, por ahora. No sé si alguien más, Lili. Sí, no, quería agradecerle a Mirta, a Mirta Gómez, que sé que está con mucho trabajo, me imagino que reiniciando la profesión desde otro punto también, ¿no? Reinventándose, que esté acá presente, porque sé que viene de una reunión también, así que quería que te presentaras, Mirta. Bueno, con mucho gusto. Buenas tardes a todas. Siempre que puedo trato de poder estar, aunque sea un ratito presente, pero justamente estaba en un Zoom con la gente de OMEPA, otra de las organizaciones de mujeres empresarias y profesionales, y bueno, tenía que hacer una colaboración allí con algunas ideas que tienen para seguir creciendo, mujeres emprendedoras. Así que, pero bueno, quería estar por lo menos un ratito con ustedes y realmente todo lo que escuché me ha parecido genial, genial. Creo que para avanzar, poder avanzar en las empresas hay que, bueno, a seguirlo a Juan Carlos Balda. Me parece que todas las ideas que nos ha dado han sido magníficas. Muchísimas gracias, Mirta. Muchas gracias, bueno, Mirta. Y Liliana, a vos agradecerte, realmente agradecerte que siempre que me invitas y puedo estar, realmente es un gusto, es una organización maravillosa la que lleves y tu calidez humana, creo que, bueno, hace que todas querramos estar, aunque sea un ratito con vos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mirta, y estoy esperando que también nos tires algunos tips a nosotros, ¿no? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Sí, estamos ahí preparando algunas cosas para la empresa, todavía no estamos largando totalmente la venta porque está bastante complicado el tema de las compañías aéreas, los buses, la hotelería con los nuevos protocolos, el hotel nuestro. Pero bueno, ya les mandaremos alguna cosa y todo lo que necesiten de mí, siempre que puedo estoy. Gracias. Gracias a vos, Mirta. Bueno, Juan Carlos, creo que Isidro te va a saludar por este encuentro tan importante que hemos tenido. Te vuelvo a decir, nos has dejado reflexionando y de mi parte te agradezco muchísimo. También el recuerdo a nuestra común amiga Betty. Muchas gracias, Liliana. Para mí es siempre, en serio, una alegría acompañarlos y en la medida que lo consideren, saben que cuentan con mi compañía. Gracias. Buenísimo, Juan Carlos. La verdad que ha sido muy enriquecedor, muy nutritivo y de todas las formas posibles, por todo lo que nos compartiste. Y para todos quienes nos están acompañando, súper recomiendo la web de Juan Carlos. Es como una burbuja llena de cosas, pero cosas útiles, como dice él. Así que no tiene desperdicio. Hay muchísima información y de muchísima utilidad. Así que yo les doy desde mi propia práctica la conformidad en cuanto a que si ingresan se van a quedar pegados. Así que háganlo. Bien, Muchas gracias. Está muy bueno. Bueno, Juan Carlos, un temita. Cuando cierres, Juan Carlos, la grabación va a ir a tu PC, obviamente, porque lo estás haciendo desde ahí. Cuando tengas el video, te pido que me envíes por mail, así lo subo a la página de Sieden. Así Sí. lo viralizamos en YouTube. Te lo mando por WeTransfer, que por el tamaño va a ser lo mejor. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias por todo. A vos. No, a ustedes. Muy amables. Ana. ¿Nos despedimos, Ana? Bueno, cómo no. Bueno, les agradezco en nombre de Asempio, desde mi rinconcito. Gracias, Isidro. Gracias, Juan Carlos. Realmente una exposición sublime que nos levanta el espíritu, y como cerraste diciendo lo del alma, de la pyme, es tan importante,
realmente es maravilloso y un cliente feliz y una gestión buena nos une en el éxito. Es enriquecedor todo lo que escuchamos. Gracias a todos. Veía la pantalla y estábamos absolutamente embelesados escuchándote con ganas de que podamos salir adelante, no bajar los brazos, como dice, ¿no? Ese Alejandro Casona, los árboles mueren de pie. Hay que leer, volver a leerla, porque esa farsa nos nutre de un montón de cosas y creo que el título de tu charla es sumamente enriquecedor para todos nosotros que estamos luchando para seguir de pie. Y les cuento que gracias Juan Carlos, un placer conocerte, un placer. Igualmente. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, Mirta, no quiero dejar de nombrar, Lu, Jenny, Marta, Marisa, Sandra, Cristina, Ivana, Gabriela, todos, no sé si me quedó alguien, discúlpenme, Angélica, y todos los que estuvieron, Sandra, y todos los que estuvieron presentes. Y les quiero decir algo, que creo que estamos intentando el 9 de diciembre ayudar a un centro que se llama Las Nazarenas, impulsado por las hermanas de Schoenstatt. Es un lugar de 80 familias que están necesitando muchísima asistencia y ayuda. Así que estamos haciendo un fundraising, que es algo especial de Asempio, tratando de que contribuyan, y va a ser la llegada de Papá Noel. Como Papá Noel no va a estar en las casas, en las shopping, como siempre, lo vamos a hacer vía Zoom, y van a tener los chicos la posibilidad de dialogar con él, y a través de ello ayudar a estos niños, a estas familias que tanto necesitan. Por lo menos un rinconcito desde Asempio a beneficiar a tanta gente que la está pasando muy mal. Así que les pido en Asempio, o a quienes tengan, que por favor lo difundan, a ver si logramos ayudar a estas familias, por favor. Es un lugar desde el corazón que tenemos que brindar. Cuando ayudamos a las personas nos da mucha felicidad, y nada más ni nada menos que a los niños, que son nuestro futuro. Les pido colaboración de difundirlo, por favor. Muchas gracias. Lili, tu cierre. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Bueno, les agradezco muchísimo. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, Juan Carlos, Isidro, Ana, a todos los que están presentes, a los socios de Asempio y a los no socios. Y los que no son socios, pues háganse socios, porque nosotros tenemos un chat en el cual pasamos todas las informaciones a nivel nacional, a nivel de ciudad, así que bueno, paso el aviso también. Muchísimas gracias a todos, nos vamos saludando. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. momento. Chao, Lu, gracias por estar.